sistema visual y de hecho la primera parte de la clase, o la clase que vimos la vez pasada, pues tenía que ver mucho con lo que es el procesamiento de la señal o qué es la señal. Entonces, claro, pues acá tenemos como tres cosas importantes cuando hacemos caracterizaciones del sistema visual, y es cómo hacemos las percepciones tanto de color como de forma como de tamaño. Y claro, todas estas características que en parte uno llega a tomar de los sistemas visuales, pues tienen áreas o cosas específicas. Importante que debemos tener en cuenta, y de hecho empiezo con esto, que lo que mencionábamos la clase pasada es que nuestro sistema visual está capacitado para poder captar longitudes de onda del espectro electromagnético entre 400 nanómetros de longitud de onda, que es cercano al azul o al violeta, y más o menos hasta 700 nanómetros, que es el color rojo. Acuérdense que esto es longitud de onda. Por eso, si ustedes ven, acá están las longitudes de onda más largas, las longitudes de onda más cortas. ¿Qué es importante? Dentro de este espectro visible, pues nosotros mencionábamos que teníamos tanto bastones como conos. Y llamo la atención en los conos, ¿por qué? Porque hoy vamos a ver que en particular tenemos un cono que está destinado para el azul, otro cono para el verde y otro cono para el rojo, que en parte es como lo que se denomina tricolor. Una cosa importante también que mencionamos, aparte de lo que es el estímulo o las ondas de luz electromagnéticas que podemos captar, era el poder de refracción que tenían las diferentes partes del ojo o componentes del ojo. Principalmente, si veíamos, pues la córnea y el cristalino son las principales estructuras que me permiten la refracción de la luz. La córnea, como ustedes ya saben, pues no tiene la posibilidad de cambiar la curvatura, por lo tanto la refracción se mantiene, pero una de las estructuras que más refracción le da a la luz. Y el otro que sí se puede modificar es el cristalino, que es el que estamos viendo aquí. Y en última instancia llamo la atención cuál es la función de esa refracción de la luz. Pues como mencionábamos, una de las funciones fundamentales que tiene el cristalino a través de la acomodación es permitir llevar los puntos focales al punto de principal sitio de recepción o de discriminación visual, que es la fóvea. Y de hecho lo comparábamos, esa estructura de la fóvea dentro de la retina, con eso que se llama el sensor de imagen. Entonces, claro, toda la estructura del cristalino pues me permite llevar esa información al centro de recepción. ¿Qué me interesa mostrarles el día de hoy? Pues lo que me interesa es hacer la conversión o los procesos que hace la luz para poder llevar esa información hasta corteza cerebral. ¿Qué me gusta de esta imagen? Y de hecho pocos libros tienen este tipo de representaciones. Lo que nos muestra es la mácula, y acuérdense que en la mitad de la mácula tenemos lo que es la fóvea, que es esta pequeña hendidura que nosotros tenemos en la mitad de la mácula. ¿Por qué llamo la atención en esta fóvea? Porque de hecho en esta representación gráfica aparece algo interesantísimo, y es que si ustedes ven en la fóvea, es en la única estructura o en la única parte dentro de la retina que las ondas de luz no pasan a través de las células neuronales. De hecho, fíjense que está como completamente limpio. ¿Por qué? Porque las células ganglionares, que son las que nos van a formar el nervio óptico, fíjense que hacen sinapsis, pero esa sinapsis con bipolares no está metida dentro de la fóvea, por eso tenemos esa hendidura. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque pocas refracciones o pocos golpes de los fotones tenemos en esta zona, mediado de que tenemos pocas células que interfieran con la llegada de la luz. Ahora, ¿qué es interesante? Y de hecho eso es lo único que no me gusta de esta gráfica, es que claro, si ustedes se fijan, tenemos una gran o la mayor cantidad de conos están ubicados en esta zona, con una densidad brutal. Pero además, y esto sí me gusta de esta imagen, fíjense que también aparece algo que voy a irles hablando, que son los campos receptivos. Y una de las características fundamentales de la mácula y de la fóvea es que los campos receptivos son pequeños. Y miren que pareciera que yo tuviera una ganglionar por un fotorreceptor, más o menos, una ganglionar por un fotorreceptor, pero eso solamente pasa en mácula, porque como vamos a ver, el resto tiene otros campos receptivos muchísimo más grandes. Ahora, ¿qué quiero comenzar a ver?
Entonces, si ustedes se fijan, yo ingreso la luz y la luz debe pasar por las diferentes capas hasta llegar al fotorreceptor. Por lo tanto, ustedes se deben acordar, esto ingresa por el humor acuoso y del humor acuoso pasa a las células ganglionares, las células bipolares y termina en los fotorreceptores. ¿Qué es lo interesante? Y de hecho, acá creo que lo muestran. Pues nosotros tenemos el sentido inverso de lo que es la comunicación por información visual, que es que termina afectando los conos o bastones, termina modificando la bipolar y eso termina provocando la salida de información a través del nervio óptico. ¿Qué es importante comenzar aquí como a desglosar? Pues obviamente, si ustedes se fijan, para que haya información del nervio óptico, el punto que es, pues activar los fotorreceptores. Pero llamo la atención y por eso esto se llamó una clasificación grado 3, ¿por qué? Porque conos y bastones, que son las células especializadas en la traducción, no se lo pasan directamente a la neurona de primer orden, sino que pasa esa información a la bipolar y de la bipolar se la pasa a la ganglionar. Por eso este es el único como grado 3. ¿Listo? Ahora, ¿qué es importante? Entonces, si yo quiero terminar con información hacia el nervio óptico, pues yo debo procesar la información primero en lo que son fotorreceptores y después en célula bipolar. Entonces, voy a empezar con fotorreceptores y por eso esta imagen de aquí. Si ustedes se fijan, célula epitelial especializada con componentes que son bastante interesantes. ¿Por qué? Porque tanto conos como bastones tienen la característica de que se separaron anatómicamente en componente o segmento externo y segmento interno. ¿Qué llamó la atención? Si ustedes ven los segmentos internos, pues son los somas de las células porque está el núcleo y mitocondrias. ¿Y qué llamó la atención de los segmentos externos? Pues aquí aparece como las grandes discrepancias anatómicamente o histológicamente entre conos y bastones, pero ambos tienen en sus segmentos externos una gran cantidad de membrana plasmática y por eso lo representan de esta manera. Igual pasa con el segmento externo del bastón, el cual tiene una gran cantidad de membrana celular. Entonces, si ustedes se fijan, los componentes o segmentos externos que están cerca a lo que es el epitelio pigmental tienen la característica de tener una gran cantidad de membrana celular. ¿Y por qué menciono la gran cantidad de membrana celular? Pues porque si ustedes se fijan, estos componentes de los segmentos externos que ustedes ven aquí de los fotorreceptores, que es esta representación gráfica que ustedes ven aquí, pues contienen dentro de estas membranas la gran cantidad de receptores que pueden llegar a detectar los fotones. Entonces, ¿por qué esto tiene una característica? ¿Por qué? Porque es que estas membranas de la lámina externa, pues lo que me hace es incrementar dramáticamente la superficie de membrana celular. ¿Y eso qué me permite? Incrementar dramáticamente la cantidad de canales que se unen a fotorreceptores. Por eso, si ustedes ven, miren que aparecen estos puntos que son las proteínas que se llaman rodopsinas, que se encargan de la captación de los fotones. Entonces, claro, estas células epiteliales pues son fundamentales. ¿Por qué? Porque, como les decía, la gran cantidad de membrana que tiene en el segmento externo me permite involucrar o meter una gran cantidad de canales sensibles a la luz. ¿Qué llamó la atención? Y empiezan algunas diferencias. Si ustedes ven en el bastón, a diferencia del cono, se denomina la proteína rodopsina, mientras que a la de los conos se le llaman moléculas pigmentadas, pero tienen muy parecido a la función de la rodopsina. ¿Qué es importante y que me gusta de ambas representaciones? Fíjense que aunque el bastón tiene una mayor cantidad de membrana, pues el cono también incrementa la extensión de membrana
y por ende ambos tienen una gran cantidad de receptores de fotones. Ahora, teniendo en cuenta eso, fíjense que aparece entonces estas representaciones gráficas de los componentes de membrana o segmentos externos de los fotorreceptores. Y como les mostraba en la ilustración que hacen, mostrarle la gran cantidad de pliegues que hace la membrana para incrementar la densidad de canales. Entonces, y aquí aparece algo interesante porque estos fotorreceptores fue difícil de aislarlos completamente, pero cuando se logró, pues fíjense lo que se encontró. Pues aparece la molécula membrana celular de fosfolípidos normal y aparece lo que les mencionaba del bastón, que es la rodopsina, que de hecho las otras moléculas pigmentadas son muy parecidas pero tienen pequeñas variaciones. ¿Qué quiero que mostrarles del canal de rodopsina? Primero, la característica fundamental es que tiene 7 segmentos transmembranales y llama la atención que esos segmentos transmembranales en la mitad tiene una molécula que se llama 11-cis-retinal. Y de hecho por eso hacen la representación gráfica que dentro de estos componentes de los 7 segmentos transmembranales de la rodopsina, pues está el 11-cis-retinal. ¿Qué llama la atención de esa molécula que ha sido bastante estudiada a nivel químico? Es que aparece, y de hecho está dentro de la rodopsina, la característica que está el 11-cis-retinal dentro de la mitad de los 7 segmentos transmembranales. ¿Qué llama la atención? Y de hecho que me gusta esta imagen. Fíjense que esta proteína que me permite la rodopsina, que me permite la captación de la luz, que tiene 7 segmentos transmembranales, cada segmento se llama opsina. ¿Listo? Entonces son 7 opsinas con un 11-cis-retinal. ¿Qué llama la atención? Y de hecho por eso la representación gráfica que ustedes tienen aquí es que ese 11-cis-retinal puede cambiar a all-trans, que es un cambio de la configuración por un cambio del enlace químico a través del contacto de la luz. Entonces es llamativo, ¿por qué? Porque el contacto con el fotón hace que cambie de 11-cis-retinal a all-trans, es decir, que se estire la pata. Y llama la atención de que se estire la pata, ¿por qué? Porque en última, eso es lo que pasa. Y llamo la atención cuando no hay luz, y llamo la atención cuando hay luz. No hay luz, hay luz. No hay luz, hay luz. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, cuando no hay luz, el 11-cis-retinal está flexionado. ¿Y qué llamo la atención de que esté flexionado? Que el canal está cerrado o inactivo. Pero el canal se activa cuando la pata se estira por el contacto con el fotón, provocando su actividad. Entonces esto es off, on. Off, on, y todo mediado por el 11-cis-retinal. ¿Sí está claro? Que está metido obviamente dentro de las 7 opsinas y por eso permite el cambio configuracional del canal. ¿Vamos bien? ¿Sí está claro esto hasta aquí? Entonces, pequeños detalles. ¿Cuáles son los pequeños detalles? Y de hecho a mí me ha encantado volver a retomar visual, porque como les decía, en sistemas sensoriales no estábamos tan claros con los diferentes canales. Y si hay un mierdero en canales, es en visual. Ya les voy a mostrar solamente la apertura. De verdad, hoy es como la abertura, porque realmente en sistemas visuales yo hoy les voy a resumir muchísimo, pero hay una gran variedad dentro de la estructura celular, como hay una gran variedad de células ganglionares que tienen diferentes neurotransmisores. Por eso lo que yo voy a hacer es como buscarles información más específica, pero hay mucha cosa que todavía no conocemos. ¿Qué me llama la atención? Y de hecho estos fueron de los primeros estudios con fotorreceptores. ¿Qué hicieron? Desde la intensidad de luz más baja hasta la intensidad de luz más intensa. ¿Y qué quiero que observen? Pues que realmente en la medida que yo coloco más luz, la célula se hiperpolariza más. Y de hecho, miren la gráfica, ¿por qué? Porque en la gráfica tengo valores de milivolts y van hacia abajo, es decir,
va hacia valores negativos. Y miren que la menos luz me genera menos despolarización o menos hiperpolarización, pero la luz más intensa genera la mayor hiperpolarización, que se vuelva más negativo. Por lo tanto, y de hecho, esto tiene una regularidad, y es que si ustedes ven el potencial receptor es regulable. Entre más luz, más hiperpolarización. Entre menos luz, pues menos hiperpolarización. Y mantiene entonces la función de potencial del receptor. Y claro, entre comillas esto funciona, entre más fotones, pues más once cis retinal abiertos, más canales abiertos y más efecto. Ahora, ¿cuál fue el detalle? Comenzar a describir qué era lo que le provocaba esa hiperpolarización. Y no fue sencillo encontrar la ruta ni cómo era el camino. ¿Por qué? Porque las primeras imágenes del 11 cis retinal pareciera un canal iónico. Se cierra, se abre, se cierra, se abre porque la pata se abre. Pero, y llamo la atención, hay una cosa fundamental, y es que el canal no es iónico, sino el canal es metabotrópico. Entonces, ¿qué quiero llamarle la atención? Si ustedes se fijan, y de hecho muestro el carboxilo terminal, que es la parte intracelular, fíjense que cuando se mueve de 11 cis a all trans, también se moviliza. ¿Por qué digo esto? Porque claro, esto provoca un movimiento conformacional del canal que me termina activando el carboxilo intracelular. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque ese carboxilo, cuando se activa, termina activando la proteína G, que activa fosfodiesterasa, y llamo la atención de la fosfodiesterasa, ¿por qué? Su función es la disminución del GMP cíclico. Por eso, si ustedes ven, yo tengo una flecha que el MP cíclico se vuelve GMP. Pero esto en estas células es importante, ¿por qué? Porque estas células tienen dentro de sus membranas, aparte de la rodopsina, tienen canales catiónicos dependientes de GMP cíclico. Y por eso ustedes ven sodio y calcio. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Porque en ausencia de luz, yo no tengo la fosfodiesterasa activada, por lo tanto tengo GMP cíclico y por lo tanto tengo apertura de canales de catiónicos dependientes de GMP cíclico. Pero ¿qué pasa cuando pongo fotón? Pues cuando pongo el fotón, activo la fosfodiesterasa, disminuyo el GMP cíclico y cierro los canales. Por eso entre más fotones, más hiperpolarización, porque más cierre de estos canales. Es regulable, ¿por qué? Porque regulamos las concentraciones de GMP cíclico. Entonces, de hecho, hay otra imagen que me pareció importante que ustedes la vean, y es la membrana celular del bastón, la rodopsina, llega a la luz, cambia a all trans, cambia el carboxilo terminal, activa a lo que es la fosfodiesterasa, y miren que la fosfodiesterasa, ¿qué hace? Disminuye los niveles de GMP cíclico para cerrar canales catiónicos. ¿Qué me gusta de esta imagen? Aparece la proteína G específica del sistema visual que se llama transducina. ¿Y la transducina qué es? Pues es lo que termina modificando la rodopsina, y esta transducina termina activando la fosfodiesterasa para disminuir los niveles de AMP cíclico. Entonces, todo el fenómeno de traducción de los fotones es mediado entonces en última instancia por cambios en segundos mensajeros. Y esos segundos mensajeros afectan algún canal iónico. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo sí puedo llegar a mostrar esto. ¿Qué quiero mostrarles aquí? Oscuridad, tengo GMP cíclico, tengo entrada de canales o entrada de cationes, sodio y calcio, e ingresa. Por lo tanto, mi célula está despolarizada. Cuando coloco luz, ¿qué provoco? Que el GMP cíclico se disminuya, se cierran los canales y por tanto se hiperpolariza la célula
del fotorreceptor. Entonces, esto juega con hiperpolarizaciones, despolarizaciones, hiperpolarizaciones, despolarizaciones, en dependencia si tiene luz o oscuridad. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Detallitos. Voy a empezar con los detallitos, ¿por qué? Claro, cogí la rodopsina, que es la del bastón. Entonces, entre comillas, los otros es lo que me interesa mostrarles cómo funciona. Importante, y nuevamente me gusta esta ilustración porque acuérdense que tenemos una zona que no tiene sensibilidad a la luz dentro de la retina, que es el disco óptico. Pues porque ahí pasa el nervio y no tenemos receptores. Listo. ¿Qué me llama la atención? De resto, toda la parte de la retina tiene o bastones o conos. Pero me voy a ir a la parte central. ¿Por qué? Como les decía, la parte de discriminación se da en la parte central de la fóvea, que es el sitio donde mayor densidad de células de conos tengo. Entonces, acá aparece algo importante de tener en cuenta, y es las comparaciones que se hicieron entre la rodopsina y todos los diferentes pigmentos visuales de azul, verde y rojo. ¿Qué quiere llamar la atención? Todos conos y bastones tienen 7 segmentos transmembranales. Ahí se repite. Todos tienen el 11 cis retinal, entre comillas. Pero, y llamo la atención, ¿qué es lo que cambia? Y aquí empiezan a haber comparaciones de los aminoácidos que se modifican entre la rodopsina y el cono azul, entre la rodopsina y el cono verde, y cuando yo comparo el cono verde con el cono rojo. ¿Qué llamó la atención? Claro, si ustedes ven, aunque la estructura de los 7 segmentos transmembranales se mantiene, la característica que es modificaciones de algunos aminoácidos. Y por modificar algunos aminoácidos de la proteína, este capta en ondas de azul, este capta en ondas de verde y este capta en ondas de rojo. ¿Qué llamó la atención de esta gráfica? Fíjense que dentro de los genes, los más cercanos son los genes del cono rojo y cono verde, que de hecho están muy próximos, en los cuales tienen muy pocas modificaciones de aminoácidos, los puntos rojos. Es decir, que son los dos canales más cercanos entre sí, entre las isoformas. ¿Qué más quiero mostrarles? El cambio de esos aminoácidos, ¿qué provoca? Algo que ha sido interesante de revisar es que modifica las longitudes de onda, el cual provoca la hiperpolarización. Entonces, por eso a esto se les separó como conos azules. ¿Por qué? Porque responden a ondas de longitud pequeñas o bajas, como son las cercanas a 400 nanómetros. Pero, y llamo la atención en la gráfica, no significa que solamente responde hacia estos colores. Miren que responde a verde y responde al guito amarillo. ¿Qué más tengo? Tengo entonces el otro que es el bastón verde, o el cono verde, y llamo la atención ¿por qué? Porque nuevamente su punto más cercano, o la mayor generación de impulsos, lo logra cercana a la longitud de onda del verde, pero miren que va desde el rango del azul hasta casi el naranja. ¿Qué es esto? La cantidad de luz que puede absorber. Y por último, aparece lo que es el cono rojo, que ustedes ven aquí, que es el que termina dándome las longitudes bajas de onda. Entonces, llamo la atención porque, como les decía, no significa que cuando yo tenga un color azul solamente se me activa el azul, o cuando yo tenga un verde solamente se activa un verde, o cuando activo el rojo solamente se activa el rojo, sino esto es las frecuencias relativas que se pueden llegar a activar, y como ven, en cada color yo puedo tener o la activación de 1, 2 o 3. ¿Listo? De hecho, se hicieron algo que a mí me pareció espectacular, que se llaman los platos isolumínicos, en los cuales tienen que
Importante. Acuérdense que yo separo por longitudes de onda. Entre más pequeña sea la longitud de onda, mayor la frecuencia. Entre más pequeño, sí. Y entre mayor sea la longitud de onda, menos frecuencia. ¿Listo? ¿Por qué digo esto? Porque entonces, y de hecho en clasificación, ustedes ven S, L y M. ¿Qué es ese? Corto, mediano y larga longitud. Entonces, ¿por qué lo separaron así? Porque como ustedes ven el S, ¿qué es? El azul. ¿Por qué? Porque es el que tiene más corta la longitud de onda. Entonces, el de mayor frecuencia. Por eso se llama el cono S. El cono verde es el cono de la mitad. Por eso de onda mediana. Y el rojo es el de mayor longitud de onda. Por eso es de onda larga. Entonces, por eso acá tienen azul, corto, rojo, largo y verde, mediano. Por las longitudes de onda. ¿Qué quiero llamar la atención? Fíjense que acá tengo un degradé de diferentes colores y lo que nos muestran que es o el incremento o la disminución de la actividad de esos conos para cada color. Y por eso les decía que entonces la construcción del color, ¿qué es? Pues depende de la captación de los tres tipos de cono y la integración que se haga. Entonces, y de hecho a mí me gustó mucho esta imagen de acá. ¿Por qué? Porque hay un problema visual que es gravísimo, sobre todo para los que tengan que manejar carro, que es el daltonismo. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, si ustedes se fijan, la construcción de color de nosotros se debe a tener los tres tipos de cono, de onda corta, mediana y larga. Y de hecho llamo la atención porque la imagen de arriba, ustedes tienen los tres tipos de cono. Pero claro, en la naturaleza y en los humanos puede presentar que algún gen no se exprese y por ejemplo acá no expresó el del cono rojo o de larga longitud de onda. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque si la persona pierde el cono rojo, mire cómo ve. Y de hecho llamo la atención, ¿por qué? Porque también se puede perder el verde o el de mediana. Y fíjense que o perdiendo el rojo o perdiendo el verde, se pierde la capacidad de vislumbrar rojo-verde. Entonces, ¿qué quiero llamarle la atención? Como les decía, el constructo que nosotros hacemos es mediada por la información de los tres tipos de cono. Y por eso es que uno no dice, el rojo solo prende el rojo, el azul solo prende el azul y eso. No. ¿Por qué? Porque a algunos los puede despolarizar y a otros lo puede hiperpolarizar. Y la suma total de eso es el resultado del color que nosotros vemos. ¿Listo? Entonces llamo la atención porque de ahí la importancia de tener la integración de los tres. Ahora, ¿qué llamo la atención? Y de hecho, miren que se saca el rojo y se saca el verde. ¿Por qué? Porque son los dos canales que están más cercanos en los genes y son los que se pueden ver afectados. Por eso, entre comillas, estas personas daltónicas pueden ser mediadas por la pérdida de información de alguno de los conos. Cuando estabas hablando de las características que decías que te estaba comparando la rodopsina con algo más que todos tienen, pasan 7 veces, todos tienen 11 cis retinal. ¿A qué te referías? ¿La que estaban comparando la rodopsina con canales de los conos? Esto. Si tú ves, una de las características, cogen la rodopsina y la comparan con los de pigmentos visuales. ¿Así se llama? Sí. ¿Canal de pigmento visual? Sí, lo que pasa que es, se les llamó pigmentos visuales, entre comillas, para darle la separación a cada longitud de onda que los activaba. Entonces, por eso si tú ves, acá tú tienes entre comillas diferentes tonos en los cuales llamo la atención entre rojo y verde. ¿Por qué? Porque los canales más parecidos dentro de todo, aunque todos son iguales, 7 canales y el 11 cis retinal en la mitad, lo que cambia son algunos aminoácidos. Y el cambio de esos aminoácidos hace que la absorbancia del 11 cis retinal cambie. Y eso es lo que cambia la longitud de onda. Y por eso entonces
como es la misma molécula pero con espectros diferentes, por eso se le llamó pigmentos visuales. O sea, dependiendo de los aminoácidos reacciona a ciertos... Exacto, y por eso esta imagen de aquí. ¿Por qué? Porque tú tienes los mismos 7 segmentos transmembranales, pero estos cambios que tú ves en azul son los aminoácidos que modifican la proteína. Y por cambiar esos aminoácidos, cambia de ser rodopsina a ser cono de azul. Sí. ¿La rodopsina está solamente en los bastones o también? No, también está en los conos. Y por eso, es que una cosa importante, lo que pasa que es, opsina son los 7 segmentos transmembranales y los 7 segmentos transmembranales se llaman rodopsina. Pero. Claro, la rodopsina cuando fueron ver era principalmente estudiada en bastones, porque es donde más está. Cuando fueron a estudiar conos, tienen los mismos segmentos, es decir, las 7 opsinas, el 11 cirretinal, por eso se llama rodopsina, pero él cambia algunos motivos de los segmentos, que es lo que estoy mostrando acá. Y por cambiar esos motivos, el 11 cirretinal se activa en diferente longitud de onda. Entonces, por eso, para no confundirse la rodopsina del bastón con la de los conos, por eso le pusieron pigmentos visuales. Entonces, ¿qué son? El pigmento del rojo, que es un canal específico de rodopsina, pero que tiene algunos cambios de aminoácidos y por eso permite esa longitud de onda. No, con mucho gusto. Ahora, ¿qué llamó la atención? Y aquí viene algo que es interesante. ¿Por qué? Porque estudiaron que conos y bastones tienen umbrales de activación diferentes. Y acá viene algo interesante. ¿Por qué? Porque aparece lo que es la intensidad de la luz. Y claro, me llama la atención. ¿Por qué? Porque si ustedes ven y se encierran, por ejemplo, cierran las cortinas y cierran en la noche, pues ustedes están en este nivel de luminiscencia. ¿Qué llama la atención? Que si yo llego a apagar la luz y llego a apagar todo, pues ustedes no tienen reconocimiento de colores. De hecho, lo que uno reconoce es si hay luz o no hay luz, y de resto no reconoce nada. Y llama la atención, ¿por qué? Porque miren que a esa visión se le llama escotópica, y es que tengo activación de bastones, y por eso yo puedo solamente decir si hay o no hay luz. Pero miren que no tengo activación de conos, por lo tanto yo no puedo tener discriminaciones de colores a estos niveles de luminiscencia. ¿Qué llama la atención? Miren que aparece luz de estrella como ¿qué? Como la activación de los conos. Por lo tanto aquí yo ya tengo visión mesotópica, que significa que tengo de bastones como de conos, es decir, que puedo ver tanto movimiento como agudeza visual. ¿Qué llama la atención? Fíjense que la visión, como apenas estoy activando conos, no es que tenga la mejor discriminación en estas luminiscencias. De hecho, para poder tener la mejor discriminación visual, necesito iluminación, y a eso se le llama fotópica. ¿Por qué? Porque con esta iluminación yo tengo la mejor agudeza visual. Pero, y llamo la atención, y a todos nos ha pasado, si yo incremento la exposición de luz o de luminiscencia, pues empiezo a tener un factor que se llama el blanqueado. Es decir, que saturo los conos y por eso no puedo tener interpretación de color. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero llamar la atención? Claro, nosotros los conos son bastante fundamentales, pero para que los conos puedan tener respuesta dependen de la iluminación. Y por eso es claro para nosotros que si apagamos la luz y está completamente a oscuras, pues el poder de discriminación visual es muy poco. ¿Por qué? Porque para discriminar necesitamos los conos. Y por eso también una cosa importante, para que la discriminación sea mejor necesitamos muy buena iluminación. Por eso en parte, cuando ustedes quieren hacer cirugías, pues tienen que tener varios focos para tener una muy buena iluminación del sitio donde van a trabajar. Es fundamental. ¿Por qué? Porque donde esté oscura, la posibilidad de reconocimiento del objeto es mínima. ¿Sí está claro? Por eso lo fundamental de que se preserven las instalaciones eléctricas y de agua en los sitios de hospitales, cosa que ya no se respeta. Tengan presente eso, ¿por qué?
por las nuevas tendencias y porque ahora tenemos cerquita uno de los buques más grandes con armas nucleares cerca de nuestra patria. Sigo insistiendo en eso, ¿por qué? Porque una cosa que nos enseñó Gaza es que no se respetan derechos humanos y eso implica que así ustedes sean de Cruz Roja o de dentro de un hospital, ustedes no tienen seguridad de nada. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque si ustedes vieron, muchos de los médicos que se fueron a Gaza pues tuvieron que trabajar sin agua y sin luz. Tengan presente esto, ¿por qué? Porque esas son condiciones mínimas para poder hacer una muy buena posibilidad de trabajo al paciente. Entonces, pues, bueno, detalles, dime. Profe, no entendí la parte, o sea, si está iluminado el lugar, no se supone que hay repolarización, ¿cómo es que podemos discriminar los proyectos? Hay una cosa interesante y se llama el umbral de activación. Entonces, ¿qué voy a mostrar con los umbrales de activación? Fíjate que yo acabo de bajar la luminiscencia. ¿Eso qué hace? Que si yo te pido, por ejemplo, que trates de determinar discriminación hacia el lado de allá, pues vas a perder algo en comparación con ¿qué? Tú quédate mirando al lado en comparación a cuando hay luminiscencia. Y llamo la atención el cambio que hay con luminiscencia, ¿por qué? Porque como te decía, lo que me gusta de esa imagen que es que no todos los canales tienen los mismos umbrales de activación. Acá que tengo activo principalmente bastones. Pero llamo la atención, ¿por qué? Porque en esta característica a mí no me interesa tanto el reconocimiento, sino la ubicación. Por eso yo no sé si ustedes han visto que cuando uno está a oscuras, uno como que... Lo que le interesa más que buscar un coso específico es como no ubicarse en el espacio. Pero cuando tú tienes incrementa de la iluminación del sitio, tú tienes la activación de los umbrales de los conos. Entonces, cuando tú puedes tener la luminiscencia para activar los conos, tú ya puedes entrar a la discriminación. Entonces, en parte lo que llama la atención acá de la visión, ¿qué es? Una visión fotópica, que es la que tiene mayor agudeza visual, requiere una buena iluminación. Profe, pero imagino que cuando apagaste la luz también puede haber algún que otro con actividad, ¿no? Claro, porque yo estoy más o menos por este lado de acá, es decir, que tengo conos activados. Pero llamo la atención porque, aunque tenga conos activados, no es el mejor punto de activación de todos los conos. Por eso, si tú ves, necesito correrme un poco más en la iluminación para mejorar la visión visual. Y por eso, la agudeza visual depende de la luminiscencia. Entonces, claro, yo puedo tener los conos muy bien, pero si estoy a oscuras, pues no puedo activarlos. Pero, Es eso. pero en mesópica voy a tener activados tanto rodopsina como pigmento Sí. siempre. Sí. Y fíjate que por eso yo tengo mesópica, porque tengo de los ambos. De ambos. Mientras que después, cuando paso a fotópica, mira que los bastones ahí ya están saturados. Ah, eso es lo que te preguntaba. Entonces, llamo la atención, ¿por qué? Porque este blanqueamiento, entonces, ¿qué es? Es mediada por la sobresaturación de los diferentes conos. Ya. Pero es una pregunta, Sí. cuando una persona padece de fotofobia, Ah, voy para allá. Espérenme un detallito. Listo. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Voy a complicar la cosa. Sí, sí. Porque hasta ahora voy en el fotorreceptor. Entonces necesito detallitos. ¿Qué detallitos necesito? Como les decía, la información no se queda en el fotorreceptor, sino la información debe pasar a la célula bipolar y de la célula bipolar a la célula ganglionar, que sería el nervio óptico. ¿Vamos bien? Esto tiene detallitos. Entonces voy a empezar la sinapsis. Detallitos. Uno de los detalles importantes, como les mencionaba, es que la fobia mantiene campos receptores pequeños. ¿Qué significa? Que de una célula del cono se conecta con una célula bipolar y con esta una célula ganglionar y se va. Pero, miren afuera de la mácula. ¿Qué llamo la atención afuera de la mácula? Que afuera de la mácula tengo campos receptivos grandes. ¿Qué significa eso?
que miren que una célula bipolar recibe información de muchos conos y bastones. Por lo tanto, esta responde a cualquier actividad de cualquiera de ese grupo. ¿Sí está claro? ¿Qué más llamó la atención? Dentro de las características que tenemos es que los fotorreceptores se hiperpolarizan. ¿Cierto? Con la luz. ¿Van conmigo? Entonces, detallitos. Quiero empezar con este detalle porque, aunque la gráfica de acá me muestran células ganglionares, también pasa lo mismo con las células que forman el nervio. Es decir, lo mismo que pasa con la bipolar, pasa con la ganglionar. Acá hago referencia. Bipolares de grandes campos receptivos terminan en células ganglionares de grandes campos receptivos. Mientras que células bipolares de campos receptivos pequeños se mantienen las células ganglionares de campos receptivos pequeños. ¿Qué llamó la atención y empiezo la separación? Como esto queda en la fobia, y en la fobia tengo principalmente conos, por eso se ha dicho que la discriminación depende de la fobia por campos receptivos chiquitos. Pero afuera o en la periferia de la mácula, que tengo más bastones que conos, la característica es que son campos receptivos grandotes. Con células ganglionares también grandotas. Es como cuando dice tocar aquí, tocar con la espalda. Es como lo de la espalda, de que si tocas un punto, pues terminas tocando varios puntos. Bueno, ¿por qué menciono esto? Empecemos. Sí, toca estirar y todo para eso. Bipolar, se hiperpolariza con la luz. Perdón, fotorreceptor. Sigue bipolar y de bipolar ganglionar, que sale el nervio óptico. ¿Qué llamó la atención? Se me cuelan, y de hecho esta imagen me gusta, ¿por qué? Porque ustedes ven que yo tengo una comunicación que va a ir ascendiendo hasta el nervio óptico. Pero aquí aparece lo llamativo del sistema visual y son estas celulitas, unas que se llaman horizontales y otras que se llaman amacrinas. ¿Por qué? Porque si ustedes visualizan, yo tengo conexión o interferencia entre la conexión por la célula horizontal entre el fotorreceptor y la bipolar. Y tengo intercepción entre la bipolar y la ganglionar con la macrina. En mi época, ya suena viejo, no se conocían los berracos canales porque qué berraquera para tener diferentes tipos de genes, pero ya tenemos algunas cositas de información que les quiero mostrar. Primero, algo que hace llamativo las células horizontales y amacrinas es que terminan formando campos receptivos circulares. Entonces, claro, yo les decía, esto viene de campos receptivos de una bipolar que puede coger varias. ¿Qué es lo interesante? Esto lo refina tanto las horizontales como la macrina. Entonces llama la atención, ¿por qué? Porque dentro de estos campos receptivos que son circulares, responde el centro diferente a la periferia. Por eso estos campos receptivos tienen parte central, parte periférica. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque fíjense que la parte periférica está impactada por las células horizontales. Entonces, cosas lindas. Concentrados en mí. Bueno, y en la gráfica. Voy con el fotorreceptor. Llega luz al fotorreceptor. Como llega luz al fotorreceptor, provoca una hiperpolarización. ¿Eso qué hace? Que disminuya la liberación de neurotransmisor a esta célula. ¿Listo? ¿Qué es interesante?
Si ustedes ven las células horizontales que están aquí, tienen la característica que se pueden activar, de hecho con la liberación. ¿Qué conocemos? El neurotransmisor de esta cosa, glutamato. De hecho, en mi época no se conocía qué tipo de neurotransmisor es. ¿Qué interesa y por qué me llama el interés en las horizontales? Porque estas se activan con glutamato y liberan GABA. Por eso son inhibitorias. Entonces, entre comillas, a los sistemas de células horizontales como células amacrinas, porque funcionan muy igualitas, sino que en la otra capa, se llaman inhibiciones laterales. Entonces, ¿por qué menciono lo de inhibiciones laterales? Porque eso en parte me va a explicar por qué algunas células tienen centro on y otras centro off, que ya les voy a mostrar qué significa eso. Entonces, muestro cómo estamos en el cuadro. ¿Qué llama la atención? Cuando yo activo un fotorreceptor, puedo determinar que una célula bipolar se active y otra se apague. Entonces se llama bipolar on, bipolar off. ¿Listo? ¿Qué llama la atención? Fíjense que el refinamiento del campo lo tengo con la célula horizontal, que es inhibitoria, por eso los menos. Pero además también redefino hacia la célula ganglionar. Y llamo la atención, ¿por qué? A través de la macrina, que es también inhibitoria. Entonces, ¿qué me hace esto? Mantenerme este tipo de relación. Tener un centro y una parte externa dentro del campo receptor. Y el externo casi siempre influenciado por horizontales y amacrinas. ¿Vamos bien? ¿Qué llama la atención? Y aquí viene como lo lindo. Concentrados. Coloco luz en el centro. ¿Esto qué hace? Que disminuya la liberación, y miren que es glutamato. Como disminuye la liberación de glutamato, acá tenemos un receptor metabotrópico de glutamato que es de tipo inhibitorio. Por lo tanto, como disminuye la liberación de neurotransmisor y esto es inhibitorio, pues este se activa. Célula bipolar on. Pero, y llamo la atención, no todas las bipolares son on, y de hecho es bastante interesante porque este receptor, que es receptor de glutamato R6, es específico de estas células on. ¿Qué aparece? Que otras células bipolares, en vez de expresar el receptor metabotrópico, es el ionotrópico de AMPA y cainato. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque este se activa con la liberación de glutamato. Entonces, si la célula se activa y disminuye la liberación de glutamato, pues esta célula disminuye su actividad. Por eso se llama una célula off. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué quiero mostrarles? Tranquilos. Yo puedo tener, y de hecho les voy a mostrar, que puedo tener campos receptivos que se llaman on o off. ¿En qué consiste el on o el off? El on es que se despolaricen porque haya luz en el centro. O el off es que se hiperpolaricen. ¿Vamos bien? ¿Qué llamó la atención? Tengo dos tipos de células bipolares, las que se denominan on y las que se denominan off. Las que se denominan on tienen la característica que expresan receptores metabotrópicos de glutamato. ¿Y ese qué hace? Inhibe a la célula con la liberación de glutamato. Por lo tanto, llamo la atención, ¿por qué? Porque si yo pongo luz e hiperpolarizo esta célula, pues menos glutamato sale, por lo tanto esta célula se despolariza. Por eso se llama célula bipolar on, es decir, que se activa. Pero hay células bipolares off, que en vez de activarse con la luz, se inhiben con la luz. Entonces, ¿qué llama la atención? A esas células bipolares que expresan AMPA y cainato, que son canales ionotrópicos de glutamato, pues al disminuir el glutamato, pues disminuye su despolarización, por eso se apaga. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que yo puedo tener campos receptivos
con células bipolar on o con células bipolar off en dependencia del tipo de receptor que contenga. ¿Y eso qué era? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y vamos allá. Miren acá, tengo mi campo receptor, parte interna, parte externa. ¿Qué llamó la atención? Que si yo pongo luz en el centro, miren que incrementa la cantidad de potenciales de acción. Sí. Pero, si yo no pongo luz en el centro, miren que se hiperpolariza. ¿Qué hace el contrario? Me llamó la atención. Pues el contrario, cuando yo pongo luz en el centro, se apaga y cuando yo pongo oscuridad, se despolariza. Entonces, lo que tengo que es campos receptivos que pueden funcionar o despolarizarse de maneras diferentes, en dependencia si tienen bipolar on o bipolar off. Profe, ¿quién me permite eso en cuestión? Voy para allá. Entonces, detallitos. ¿Qué quiero mostrarles? Porque toca ir bajando. Y toca ir bajando, ¿por qué? Claro, yo tengo celulares bipolares on y off, igual que tengo ganglionares on y off. Claro, y de hecho llamo la atención, ¿por qué? Tranquilos, no se angustien porque esto sigue bajando. Y es que llamo la atención. La célula bipolar off, pues termina en una célula ganglionar off. Sí, sí, sí. Y miren que una célula bipolar on termina en una célula ganglionar off. Es decir, que mantengo los campos receptivos. Por eso llamo la atención en que miren que en esta imagen tengo una gran cantidad de fotorreceptores de la retina, unos en la parte central, otro en la parte periférica, pero todos terminan confluyendo o en on o en off. ¿Qué significa ser on en ganglionar o ser off? Y miro esto. Esta clasificación fue bastante tenaz, ¿por qué? De hecho, los experimentos, ¿qué es? Ubican el campo receptor. Teniendo en cuenta ya el campo receptor, ¿qué hacen? Colocarle luz en el centro, colocarle luz en la periferia, colocar más luz en el centro, colocar más luz en la periferia y colocar luz en todo. ¿Qué quiero marcar la atención? ¿Qué significa centro on y qué significa centro off? Si ustedes se fijan en la gráfica, todo lo que esté de centro on o ganglionares on, la característica que es que el centro despolariza. Por eso si yo tengo luz acá o acá, yo tengo incremento de la cantidad de potenciales de acción. ¿Sí lo ven? Pero, y llamo la atención de la característica de estos. Si yo llego a poner la luz en la periferia, esto se hiperpolariza. Por eso si ustedes ven, dice centro on, pero afuera es negativo. Y ese es el poder de las amacrinas, entre comillas y horizontales. Permitirme tener estos campos receptivos con respuesta central y periférica diferente. ¿Sí? Ahora, ¿qué llamó la atención? ¿Qué significa de centro off? Pues a diferencia de este, el de centro off, cuando yo pongo luz, empieza a hiperpolarizar. Y de hecho, miren que la mayor hiperpolarización cuando más luz tengo. Pero, si pongo luz afuera o en la parte de la periferia, incrementan los potenciales de acción. Es decir, que funciona contrario a esto. Entonces, aquí viene la pregunta y es, ¿eso para qué me sirve? Detallitos. Me voy a ir con el ejemplo de centro on y me gusta esta imagen, ¿por qué? Porque miren que tiene centro on y en la periferia es negativo. ¿Qué veo? Pongo luz en el centro y genero despolarizaciones, pongo la luz en la periferia, se hiperpolariza. ¿Vamos bien? ¿Qué muestro? La misma cadena, pero ahora en el otro centro. ¿A qué hago referencia? Este centro off. Y miren que el centro off, ¿qué hago? Pongo la luz en el centro, se hiperpolariza, pero si lo pongo afuera se despolariza. Entonces, acá empezaron como los diferentes tipos de experimentos, estos ya los mostré, pero, como decía, aparece otra cosa que es, ¿qué pasa si yo lo empiezo a modificar
de esta manera. Es decir, ya no tomo un solo punto del campo, sino coloco parte del receptor con luz. ¿Qué llamó la atención? Pues en dependencia si es on y off, pues va a ser la respuesta, y llamo la atención ¿por qué? Si no está ante la luz, pues no tengo respuesta alguna. Pero si tengo respuesta ante la luz, llamo la atención, la periferia ya va a reaccionar. Y llamo la atención de que reaccione hacia abajo, ¿por qué? Porque este es de centro on. Por lo tanto, solamente se despolarizará si llega luz a la parte del centro. Y por eso miren acá. ¿Qué llama la atención? Miren que acá se hiperpolarizó porque la luz solamente llegó al alrededor. Pero cuando llega al alrededor con la parte del centro, vuelve a su posición normal. ¿Qué llama la atención? Pues miren que yo puedo o incrementar o disminuir la frecuencia de potenciales de acción en dependencia de qué parte del campo llegue la luz. ¿Sí está claro? Entonces, claro, ¿esto qué me permite? Pues responder de manera diferente en dependencia a qué punto de la onda de luz llega. ¿Sí está claro? Sí. Claro. Una cosa importante. Haz de cuenta que de la retina hacia allá tú formas campos receptivos. ¿Qué significa? Tengo todo un bloque de células que me van a terminar en un solo nervio. ¿Listo? Ese es un campo. Entonces, tengo campos que son de centro on y tengo otros campos de centro off. Centro on es que si yo prendo la luz, esto aumente la despolarización, por eso se llama on. ¿Listo? Y llamo la atención, ¿por qué? Porque mira que acá en centro on, que tiene despolarización en el centro, cuando yo pongo la luz en el centro, mira que incremento los potenciales de acción. ¿Qué es lo llamativo? En la periferia de ese campo receptor, si yo pongo la luz, esto se hiperpolariza. Entonces, ¿cuál es el detalle? Si tú ves la retina, no es que llegue luz específica o a la parte del centro o a la parte de la periferia. Eso es parte de la investigación, que yo tengo una luz y trato de mirar y le tiro la luz a la periferia. ¿Qué es lo que realmente pasa en la retina? Pues en la retina tú tienes varios campos receptivos en los cuales o no llega luz o llega luz. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si no llega luz, mira que yo tengo una respuesta basal de fotorreceptor, de la célula bipolar y de la célula ganglionar. Pero cuando le pongo la luz en parte del campo receptor, mira que ahí ya lo estoy hiperpolarizando. Entonces, ¿qué me permite esto? Que en dependencia de cómo llegue la luz al campo receptor, o yo hiperpolarizo, o me mantengo, o despolarizo. Entonces, ¿eso qué me permite? Poder determinar los cambios de imagen cuando pasan de un campo receptivo a otro campo receptivo, y eso es lo que me permite saber que un objeto está en movimiento. Y es que llamo la atención, ¿por qué? ¿Cómo yo puedo saber que un objeto está en movimiento? Pues cuando pase de un campo receptor a otro campo receptor. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Como les decía, esto es a manera de investigación, pero ¿qué es lo que pasa? Pues yo tengo una parte de la retina en la cual puede recibir en parte de ese campo receptor la luz y generar dentro de ese campo receptor una hiperpolarización. Si fuera de centro off, ahí tendría una despolarización, porque hay una cosa importante, esto tiene centro on y centro off, centro on, centro off, porque realmente está repartido, por eso ustedes nunca en ningún libro dicen, no, hay más on de off, no. Están completamente repartidas, pero ¿eso qué me permite? Pues poder censar la entrada de luz en cada campo de receptor de la retina. Entonces, entre comillas, lo que le decía que es, cuando yo paso algo de aquí a acá, es que la luz se está moviendo, el objeto se mueve. O sea que cada vez que cambia de campo, Cada vez que cambia de campo o se mueve dentro del campo, genera cambio de la despolarización, y eso te genera la señal. y eso es cercano entre ellos, campo receptor. Exacto. Y por eso llamo la atención, ¿por qué? Porque es que toda la retina afuera de la mácula está con campos receptores on-off. Y entonces yo con la mácula yo no puedo detectar el movimiento también como lo puedo detectar con Es que ahí llamo la atención en algo importante.
¿Qué tenemos en la mácula? Ya no tenemos campos receptores, sino son individuales. ¿Por qué? Por discriminación. Colores y formas. Exacto, por eso llamo la atención de esta separación. ¿Por qué? Porque lo que tú me dices es muy cierto. Todo lo de movimiento es con periferia, pero todo lo de discriminación es con fobia. ¿Y por qué? Primero, campo receptor muy chiquito, y dos, tengo la separación por colores, que es lo que me permite poder discriminar. ¿Sí? Sí. Bien, bien, bien. Listo, entonces llamo la atención en algo de los campos receptores. ¿Por qué? La mayoría de los efectos visuales tienen que ver por cómo llega la iluminación a los diferentes campos receptores. Para que me entiendan, ¿cuál, si ustedes ven esta barra de la mitad, en dónde está más oscura? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? Y llamo la atención en estos detallitos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y llamo la atención, y de hecho, estos son los efectos de tener campos receptivos. ¿A qué hago referencia? El poder determinar un tipo de iluminación o un tipo de color depende de qué? De que en los contrastes que yo tenga en los laterales de ese objeto. Entonces, claro, si ustedes ven lo que ustedes dicen es muy cierto, yo lo veo más oscuro al lado izquierdo que al lado derecho, pero eso verlo más oscuro al lado izquierdo que al lado derecho no es porque el objeto sea diferente en color, sino que tiene contrastes diferentes que lo hacen ver diferentes. Y a esto es lo que se le llama distorsiones visuales. Y de hecho, algo que yo no me había acordado, yo no sé si ustedes vieron el hashtag de dress, que era un vestido que era, o que puede ser azul o negro en dependencia de la iluminación, o dorado y blanco. Y de hecho llamo la atención, ¿por qué? Porque el azul, que es muy diferente, el azul con el negro, al dorado con el blanco, pues cambian es por el lado de iluminación donde yo le ponga. Entonces, digo esto, ¿por qué? Porque a veces a esto se le llaman aberraciones visuales, pero no es que sean aberraciones visuales, sino que esto se maneja a través de campos receptivos. Entonces, claro, yo cuadro ¿qué? A través de todo lo que me llega de la iluminación para saber cómo está el centro, no evalúo solo el centro. Entonces, por eso, realmente hay muchos tipos de este tipo de juegos en los cuales uno que dice, pues realmente siempre se va por lo que uno ve, pero esos son puros artefactos visuales de contrastes entre arriba y abajo. ¿Qué llamo otra cosita? Y aquí me voy a ir a trepar. Nosotros tenemos que trepar. Digo esto porque hasta ahorita voy en la célula ganglionar. Es verdad. Célula on ganglionar, si le pongo luz en el centro se activa. Célula ganglionar off, si le pongo luz en el centro se apaga. Listo, ya. Ahí voy. ¿Qué llamó la atención? Esta imagen ya la habíamos visto, ¿por qué? Habíamos separado la parte visual en retina nasal y retina temporal. ¿Se acuerdan de los dos pedacitos? Nasal y temporal. ¿Qué llamó la atención? Que ya habíamos visto. Del campo visual izquierdo, que solamente sea monocular, entre comillas. ¿Qué llamó la atención? Bueno, binocular. Si ustedes ven, del mismo lado llega a la zona nasal, mientras que llega al temporal del lado contrario. ¿Qué hace? Me voy por nervio óptico y miren que la parte nasal hace decusación mientras que la parte temporal se mantiene ipsilateral. Es decir, que en el quiasma óptico roto la información de las partes mediales. ¿Vamos bien? ¿Qué me interesa y me gusta de lo que ya habíamos hablado? Colorcitos, esto es morado, esto es naranja, ¿por qué? Yo estoy tomando el lado izquierdo de color morado, el lado derecho de color naranja. ¿Qué quiero mostrarles? El campo biauricular del lado izquierdo termina en la cintilla óptica del lado derecho, mientras que el campo visual del lado derecho termina en la cintilla óptica del lado izquierdo. ¿Ubicado bien? Listo.
Teniendo en cuenta eso, sigamos chismoseando. ¿Por qué? Porque miren la información hasta dónde pasa. Si ustedes ven del quiasma óptico, me llega al tracto óptico que va a terminar en lo que es núcleo geniculado lateral, folículos superiores y de ahí a la corteza visual. Paraditas. Y miremos paraditas porque, de hecho, las paradas o los relevos de la información visual están muy resumidas en este contexto porque se han encontrado alrededor de unas 15 salidas de información de la información visual hacia corteza. Por eso les decía que visual es muy importante para nosotros. Pero me voy a ir en el tracto óptico después del quiasma óptico. ¿Y qué quiero llamar la atención? Miren que deja información en esta estructura que es hipotálamo. Algo, y de hecho en los últimos años se ganó el premio Nobel a ciclo circadiano. Y yo no sé si ustedes han estado al tanto, pero ciclo circadiano se ganó premio Nobel. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que las regulaciones de procesos celulares en el día comparativamente con la noche son completamente diferentes y son mediadas por señales desde el hipotálamo. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, mucha información visual se queda en hipotálamo para la regulación de los ciclos circadianos. Y por eso también a mí siempre me ha llamado la atención de que ustedes tengan una especialización médica en sueño y todavía tengan turnos de 24, 48 y 72 horas, sabiendo que el sueño es fundamental para los sujetos, algo que todavía no comprendo, pero bueno, si todavía no hacemos medicina para nosotros mismos sino para los demás, pues nosotros seguiremos teniendo la peor salud de todas las demás facultades. Sigo mirando y miren que no solamente el tracto óptico me deja en el hipotálamo, sino que además, y aquí llamo la atención y me voy a quedar, miren que queda también información en retectum que me termina controlando las pupilas y también me puede ayudar a controlar el cristalino. ¿Qué quiero llamar la atención? Y miren que me voy para allá. Núcleo pretectal. Una de las cosas que nosotros mencionábamos la clase pasada es que el ojo tiene la capacidad de regular la cantidad de entrada de luz a través del sistema parasimpático y simpático. ¿Qué me gusta de esta imagen que no la tenemos en otra? Si ustedes ven, me muestran cómo se activa el sistema parasimpático y nervio óptico, quiasma óptico, núcleo pretectal. Y llamo la atención de ese núcleo pretectal, ¿por qué? Porque su función es activar el nervio oculomotor que termina en el ganglio ciliar, modificando los músculos del esfínter del iris. Por lo tanto, llamo la atención porque si yo meto luz, viaja por el nervio óptico, pasa por el quiasma, activa el núcleo pretectal, nervio oculomotor y termina activando el iris. ¿Sí está claro? Pero, y llamo la atención parasimpático, simpático. ¿Cuál es la gran diferencia entre ambos? Miren que simpático no tiene, y llamo la atención, no sale del núcleo pretectal. De hecho, si ustedes ven, sale de la parte posterior del hipotálamo. Y acuérdense que el sistema simpático, ¿qué hace? Manda neuronas por médula espinal para activar la preganglionar y que ésta active la posganglionar. ¿Qué llamo la atención? Bajan estas celdas desde el hipotálamo posterior, activan las células espinales y termina activando el ganglio cervical superior que termina en el nervio oftálmico que termina generando la dilatación. Entonces, estas dos vías son vías diferentes, pero lo que me interesa mostrarles que es
esto. Si ustedes ven, nosotros habíamos dicho que el sistema parasimpático disminuía el tamaño para disminuir la entrada de luz, mientras que el simpático lo dilataba. Entonces llamo la atención porque aquí aparece una de las pruebas fundamentales, y yo creo que de pronto ayer le hablaron, del reflejo pupilar. ¿Qué es el reflejo pupilar? Que yo le coloque luz al ojo y que el ojo se reduzca el tamaño. A eso se le llama miosis. Entonces, miren esto. ¿Uno qué puede hacer? Pues uno puede coger una linterna, coger el ojo del paciente y colocarle luz. ¿Qué espero, qué pretendo? Y llamo la atención. Si yo llego y tomo y le pongo luz a un ojo, pues voy a tener tanto la nasal como la temporal. Y menciono esto ¿por qué? Porque ambas se me activan. Si ambas se me activan, llamo la atención, uno va a llegar al núcleo pretectal del lado izquierdo, pero otro va a terminar ¿en qué? En el núcleo pretectal del lado contralateral. Entonces, llamo la atención ¿por qué? Porque claro, como ambos viajan y terminan en ambos núcleos, pues yo termino provocando una respuesta consensual de ambos ojos. Es decir, que si yo estimulo acá con luz, este se me debe contraer también. ¿Sí es claro por qué? ¿Por qué? Porque como les decía, ambas informaciones, nasal y medial, pues van a poder ir a ambos núcleos pretectales. ¿Y eso qué genera? Que yo pueda activar la parte parasimpática. Entonces, llamo la atención de esto, ¿por qué? Miren, todo esto es lo que se denomina respuesta normal. ¿Qué quiero que observen? Ambos ojos con dilatación pupilar. ¿Qué hice? Le pongo luz a este ojo y ¿qué quiero que observen? Miren que se contrae también el contralateral. Pongo luz a este, miren que también se contrae el contralateral. ¿Qué pasaría si yo tuviera una lesión de uno de esos nervios antes del quiasma óptico? Pues fíjense que si yo pongo luz, no genera ni constricción ni bilateralmente. ¿Esto qué significa? Que la información que viaja a través de la retina nasal y temporal no está llegando al núcleo pretectal que me permite la activación del parasimpático. Por eso si ustedes ven, aquí entre comillas lo que yo tengo que es una pérdida de la información aferente del ojo izquierdo. ¿Por qué digo que es del ojo izquierdo? Porque miren que cuando yo lo pongo el estímulo en el ojo derecho sí se contrae. Pero cuando pongo el estímulo en el ojo izquierdo no hay constricción de las pupilas. Por eso esto es una forma fácil de ver cómo está el sistema después del quiasma óptico hasta el pretérito. ¿Vamos a ver? Sigo chismoseando y ahora necesito llegar a un sitio que es importantísimo y es el núcleo geniculado lateral. Visual es visual, ¿cierto? Importante. Hipotálamo, regulación. Núcleo pretectal, regulación del iris para regulación de la luz. ¿Qué llamó la atención? Estos son activaciones por vías reflejas, pero me queda lo consciente. ¿Y qué llamó la atención? Que toda la información que nosotros denominamos consciente va a terminar en el núcleo geniculado medial. Bueno, lateral, perdón. ¿Qué llamó la atención del núcleo geniculado lateral? Perdón. Importante. Si ustedes se fijan, dentro de la imagen, yo tengo la parte nasal, la parte temporal. Nasal, temporal. Como les decía, voy al núcleo geniculado lateral y lo que observo es que tiene información de ambos lados. Es decir, de ambos ojos.
obviamente de un mismo campo visual. ¿Vamos bien? ¿Qué llamó la atención? Si ustedes ven, son 6 láminas las que constituyen el núcleo geniculado lateral, que va desde la 1 hasta la 6. ¿Por qué le pusieron colores? Porque la 1, la 4 y la 6 son del lado contralateral, mientras que 2, 3 y 5 es ipsilateral. Pero esto llama la atención, ¿por qué? Fíjense que yo tengo el núcleo geniculado lateral dividido en 6 láminas. Lo interesante de eso, ¿qué es? Acá la tengo repartida por la información de dónde llega. Pero en la parte superior aparece la clasificación en dependencia del tipo de células. Y por eso les decía que el sistema visual tiene unos detalles, y es que miren que las células ganglionares, por ejemplo, tienen diferentes tipos: parvular, magnocelular y coronoidal. ¿Qué es importante? Si ustedes ven, anatómicamente son diferentes y llama la atención porque en la lámina 1 y 2 está en la capa de magnocelulares, mientras que de la 3 a la 6 están las parvocelulares. Y esta clasificación de magnocelular y parvocelular va a ser importantísima para la división de la clasificación de la función visual. Entonces, llamo la atención en una cosa importante para que tengan presente. Miren que la capa magnocelular tiene información contralateral e ipsilateral, igual que la capa parvocelular tiene información tanto ipsilateral como contralateral. ¿Listo? ¿Qué me modifica y por qué la tengo acá? Por el tipo celular, y por eso tienen colores azules y verdes. Las rojas son estas ganglionares K que se llaman conocelulares, pero esas todavía no se les han reconocido una función específica como estas magnocelulares y parvocelulares. Por eso me voy a seguir con esos dos caminos. ¿Listo? ¿Qué es importante que también que tengan presente? Si ustedes se fijan, yo tengo lo del campo izquierdo en el geniculado del lado derecho. ¿Van conmigo? Entonces yo tengo el campo del lado derecho. ¿Qué es lo llamativo? De ese campo derecho yo ya separo dos vías. Una vía magnocelular y otra vía parvocelular. Es decir, que en el geniculado yo hago como una estratificación de la información de un campo visual. Ahora, ¿qué estratifica? Y es muy interesante de este geniculado medial. Pues lo que estratifica es dos caminos diferentes. Un camino que es hacia la parte de la corteza visual que se llama vía magnocelular, y otra vía que va a corteza visual también que se llama parvocelular. ¿Qué llamó la atención y por eso me gusta esto? Que de la región magnocelular permite lo que es principal: movimiento y presencia o ausencia de color o de luminiscencia, pues. Pero la parte parvocelular se encarga del reconocimiento o la discriminación. Por eso, si ustedes se fijan, la región parvocelular va a una zona de discrepancia de colores. ¿Listo? Sigo chismoseando esa región y mírense esta parte de acá. ¿Qué tengo? Retina nasal, temporal, quiasma óptico, el relevo, y miren que tengo la llegada del geniculado. Como les decía, tengo tanto ipsilateral como contralateral en la que es magnocelular y parvocelular. ¿Qué me gusta de esta imagen? Miren que la vía magnocelular y parvocelular salen del geniculado lateral, pero llegan a partes diferentes de la corteza visual. Pero llegan a la corteza visual. Por eso se llaman dos vías como diferentes.
¿Qué quiero llamar la atención? Y me voy con las vías magnocelular. Si ustedes se fijan, se le ha dado como células M, aquellas que terminan en estas láminas magnocelulares. Y lo llamativo de estas magnocelulares, ¿qué es? Que están principalmente ubicadas en la parte externa de la retina, externa de la fóvea. ¿Qué llamó la atención? Pues forman la magnocelular en el núcleo geniculado lateral y va a diferentes áreas o partes de la corteza visual o área 17. ¿Qué llamó la atención? Si ustedes ven esta región magnocelular, su principal sitio donde termina es en corteza parietal. Es decir, que del núcleo geniculado lateral va a corteza visual y de corteza visual sale al parietal. ¿Qué es lo llamativo? Como les decía, esto es principalmente de la retina periférica. ¿Cuál es su función? Ubicación del objeto. Mientras, y voy a la otra, las células parvocelulares que van a ir a la lámina parvocelular van a ir a la corteza visual a otros sitios específicos, pero, y llamo la atención, la gran mayoría de esta información que está en la corteza visual de la parvocelular se pasa hacia corteza temporal. ¿Y cuál es la función en corteza temporal? Reconocimiento del objeto. Entonces, entre comillas, y llamo la atención, aunque nosotros tenemos separaciones por funciones de la magnocelular y parvocelular, dentro de la corteza visual hay integraciones de ambas informaciones. Por eso esto no es que sea como tan perfecto, esto va completamente separado del otro, no. ¿Por qué? Porque hay regiones de la corteza visual en que pueden integrar varias informaciones, parvo y magnocelular. Pero, si yo llego a lesionar la región magnocelular, el sujeto queda o pierde ubicación de objetos. Si yo lesiono la parvo, termino perdiendo discriminación. Y entonces llamo la atención porque una de las cosas interesantes es que fíjense que los sistemas se integran. Y claro, va a corteza temporal donde yo tengo ¿qué? La posibilidad de lenguaje. Y por eso yo puedo saber qué es el objeto. Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, el reconocimiento de objetos depende de una vía específica, pero depende de que esa información se integre con otra parte dentro de la corteza temporal. Entonces, entre comillas, tenemos como separación de reconocimiento con separación de ubicación, y esas separaciones pues vienen de dependencia de dónde venga de la retina, si desde la periférica o desde la central. Pero de todas maneras, me aseguro que en ambos, en magnocelular y en parvocelular, tengo información de ambos ojos, ¿no? Sí, y eso esto es importante también lo que él acaba de mencionar, porque la gráfica de aquí, que les muestra esta de acá, es que tanto la magnocelular como la parvocelular, por colores, tienen de ambos ojos, información de ambos ojos. Por eso como los colores verde y azul. ¿Listo? Entonces, y para terminar, miren esta cosa que hicieron. Esto a mí me pareció lo más interesante dentro de los estudios de corteza visual. ¿Qué hicieron? Tengo la estructura de corteza visual área 17 y tengo acá el plano visual en grados, desde 0 hasta 180 grados. ¿Qué hacen? En cada parte visual ponen un color diferente. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, cada zona o campo receptivo visual tiene un área específica en la corteza visual. Entonces, a esto es lo que se le denomina como formación o ubicación retinotópica. Es decir, que partes de la retina están específicamente en partes de la corteza. O sea, que ya la información, profe, hacia atrás. Que tengo especificidad.
de una parte de la corteza con una parte de la retina. Sin importar qué retina sea, ¿no? Exacto. Y llamo la atención, ¿por qué? Porque dentro de eso, por eso ustedes tienen diferentes colores, que son las zonas en las cuales tengo repartida la diferente área visual. Entonces, entre comillas, el área visual o área cortical visual lo que hace que es tener una separación de la información en dependencia de la ubicación de la retina. Entonces, entre comillas, ustedes tienen la ubicación, pero, y llamo la atención, dentro de esta ubicación yo qué puedo medir, tanto discriminar, en dependencia si lo puedo hacer, y dos, movimiento. El movimiento va a ir mediado por las de los bastones y el otro por la de las conos. ¿Dudas o preguntas? Sí. ¿Esta última? Ah, bueno. ¿Qué llamó la atención? ¿Haz de cuenta? Que cojo todo el campo visual derecho y reviso la corteza izquierda. ¿Qué hago? Para revisarlo, tengo tonos por cada campo o cada zona del campo visual que estoy estimulando. ¿Qué observo? Que por cada zona de la retina tengo un área específica de la corteza. Entonces, a esto es lo que se le conoce como organización del retino, de la retina. ¿A qué hago referencia? Que parte de la retina tiene una parte de la corteza donde está representada. Entonces, entre comillas, lo que refiero que es que si yo pongo una información visual, tengo un sitio específico donde se va a activar de ese componente de la retina. ¿Listo? Entonces, entre comillas, si tú ves, es muy parecido a lo que pasa con los sonidos, de que yo tengo en esa separación por tonos. Acá tengo separación por campo visual. ¿Sí? No por colores, sino por campo visual. Lo que pasa es que lo representan por colores cada campo dentro del campo visual. ¿Para qué? Para poder ubicarlo dentro de la corteza donde está estimulando. Por eso le pongo como un color rojo para ver dónde estimula en corteza. Y le pongo el color rojo. ¿Sí está claro? Entonces, por eso ustedes tienen aquí ¿qué? Colores que se parecen porque esta parte de acá está dentro de esta parte de la corteza visual. Entonces, a lo que me refiero que es que dentro de la corteza visual está separado por partes del campo visual. ¿Listo? Ahora, una cosa fundamental, y como les decía, es que esto hasta ahora está empezando. ¿Por qué? Una de las cosas, y de hecho de las informaciones que más se puede llegar a regar en diferentes áreas es visual, igual que dolor. Y llamo la atención en esto, ¿por qué? Porque aunque nosotros estamos dando como geniculado, del geniculado al visual, y como que de ahí no pasará nada, realmente la información visual se queda en muchas áreas corticales y por eso hay muchas regulaciones que son mediadas por el ciclo circadiano que terminan regulando función cardíaca, respiratoria, presión arterial y un sinnúmero de factores internos. Por eso, entre comillas, aunque esta es como el desglose específico de la señal, la información visual tiene muchas otras funciones. ¿Dudas o preguntas? Me queda mañana con gusto y olfato.